A veces lo conocemos y no lo conocemos, y a veces también hemos visto excesos en estos sentidos. ¿Alguno sabe qué significa ofrendar algo? Que no es lo mismo donar, a veces ponen términos indistintamente, donar, ofrendar, dádivas, ¿sí? Repetímelo, por favor, Ro. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más puede sumar algún concepto sobre ofrenda? Puede ser a Dios, puede ser también a una persona, una ofrenda. Puede ser a Dios, a una persona, sí, Miguel. Ofrendar es dar, es una acción de dar, sí, sí. ¿Qué más podemos sumar al concepto? Hay voluntad en ello, sí. No es forzado, muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos sumar a ese concepto? El Señor dijo, es mejor dar que recibir. Lo explicó el Señor, muy bien. Es una acción que da una gratificación, ¿sí? Nosotros nos sentimos bien cuando damos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera sumar algún concepto? Horacio, en total libertad, ¿eh? No te refrenes. Tiene una asociación con el sacrificio. Muy bien. José, tampoco te sientas cohibido, ¿eh? Si quieren sumar algún concepto, vamos a empezar la lectura y vamos a ir sumando conceptos a lo que ya hemos aportado. Dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y las salutaciones en el versículo 21 dicen, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y acá, empezando, nos expresa que el apóstol Pablo estuvo preparado para toda necesidad. Y esto nos marca que evidentemente él tuvo una vivencia muy azarosa. Nos describe en muchos momentos, como cuando él defendía su ministerio, de que pasó muchas necesidades y estuvo perseguido por judíos, por sus propios pares del Sanedrín y otros como romanos, y finalmente sufrió naufragios. ¿Cuántas vicisitudes, no es cierto? Y en esas vicisitudes tenía necesidad de ropa, necesidad de comer, necesidad de un techo sobre su cabeza, pero siempre el Señor proveyó para él. Pero a medida que va pasando el tiempo, a veces las cosas se desdibujan. A veces terminamos viendo cosas no muy buenas con respecto a la ofrenda. Yo les pregunto, ¿cuántas veces han escuchado sobre la ofrenda que hay que ofrendar el diezmo para el Señor? ¿Alguno escuchó eso? En otras religiones, sí, religiones, sectas, yo podría llegar a decir sectas, otros hermanos en la fe. Yo estoy distinguiendo esto, ¿no? Acepto lo que dice doña Carmen, religiones, son casi religiones. Algunas son sectas, la diferencia en una secta y una religión es que es un grupo reducido que no está representado a nivel global y que son como un grupito que profesa unas ciertas costumbres que no son nada buenas. Yo tengo un ejemplo que tal vez alguno habrá escuchado. Hace no mucho tiempo, 1 o 2 años, apareció una chica que tenía cáncer y nos contó de que el pastor la había echado. Y nosotros con Paula le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué te echaron? Y porque no podía ofrendar. Y ella le dijo a este pastor que con su enfermedad que tenía no podía trabajar, que cada vez se sentía peor y que lamentablemente no tenía para poder la ofrenda. Entonces este pastor le dijo, bueno, no importa, si no podés ofrendar, no podés venir más a este lugar. ¿A ustedes qué les parece? ¿Será lo que el Señor habrá pensado? ¿Lo que habrá hecho si estaba en esa situación el Señor? ¿El diezmo de dónde salió? ¿De dónde salió el diezmo? Del Antiguo Testamento. ¿Es válido para nosotros ese concepto del Antiguo Testamento, del diezmo? Los veo muy duros ahí. ¿Será? Uh-huh. Uh-huh. El templo. El gobierno era un impuesto. ¿Por qué a veces escuchamos que algunos pastores o algunas iglesias nos piden el recibo de sueldo para ver si es el diezmo? Sí. ¿Está bien o está mal que sea mantenido el pastor? Está mal que esté yo acá justo, ¿no? Pero ¿está bien o está mal que el pastor sea mantenido? Uh-huh. Todo depende del tiempo que uno dedica al Señor, sería entonces la razón
por la cual puede ser o no mantenido por la iglesia un hermano, me están diciendo ustedes. Yo los chuseo, los busco, a ver, ¿qué opinan? ¿Está bien que el pastor sea mantenido por la congregación? Está bien. Y es así, digamos, cuando hay 2, 3, 4, 5 pastores, a todos hay que mantener. En el caso de algunas congregaciones, no solamente es un sueldo, ¿no es cierto? En las congregaciones bautistas es darle techo, ¿no es cierto? Hay algunos que tenemos parentela bautista, ¿no? Yo tengo un primo mío que es bautista. Es pastor bautista, fue al seminario 6 años, está en Ushuaia. Él es sostenido por la congregación, tiene una casa pastoral y un vehículo que no es de él, pero lo utiliza porque se lo han dado para el ministerio. Y acá viene siempre la vieja confrontación, ¿no es cierto? ¿Es así lo que habrá el Señor querido? Yo les invito a leer un pasaje. En realidad es un pasaje muy conocido en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Y me gustaría que alguno, aunque es un poquito largo, lo vayamos leyendo entre todos. Es la despedida del apóstol Pablo, ¿sí?, en Miletos. Es la última vez que el apóstol Pablo iba a estar con estos hermanos, en el versículo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. Muy bien, y ahora, otros 2 versículos, otro hermano. Versículo 19. Versículo 21. Versículo 23. Versículo 25. Ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os he puesto por obispos, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Versículo 29.
Versículo 31. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Versículo 33. Versículo 35. Versículo 37. Muy bien. Yo siempre he dicho de que cuando uno se despide de los hermanos es muy importante que nos extrañen y no digan, al fin el hermano se fue con el Señor. Acá al apóstol Pablo lo despidieron con lágrimas porque realmente lo iban a extrañar su dedicación, su amor, el hecho de que ha ido por todas las casas ayudando, aconsejando, amonestando. Y una cosa importante que dice el versículo 34. ¿Lo volvemos a leer? 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos... ¿Y qué quiso decir el apóstol con esta frase? Trabajaba y predicaba, pero no solo para él, sino también para quién dice. ¿Y quién? No, fíjense bien lo que dice el pasaje. A los que están conmigo. ¿Y quiénes son los que están conmigo? Los colaboradores de él, ¿no es cierto? ¿Y quién eran los colaboradores de él? Acá mencionó al fin de Filipenses 1, que era colaborador de él. Epafrodito, Timoteo, Lucas, Tíquico. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos estaban con el apóstol Pablo colaborando, a veces yendo a alguna encomendación que Pablo les daba, como a Tito o a Timoteo, pero ninguno de ellos fue gravoso, ninguno le costó a la congregación un céntimo. El apóstol Pablo trabajaba y seguramente también los hermanos que colaboraban, porque ese era el ejemplo que daba el apóstol. Esto no quiere decir que la palabra del Señor no diga que, como decía nuestro hermano Horacio, que si el buey que trilla el campo, ¿no es cierto?, ara el campo, no tenga derecho a comer de la alfalfa que él mismo está sembrando. Pero yo personalmente creo en esto más, que el apóstol Pablo nunca fue gravoso, con un sentido muy claro, para que el evangelio no tenga estorbo. Porque a veces uno dice, claro, vos predicás el evangelio porque algún provecho tendrás en esta situación. Entonces, el apóstol Pablo se cuidaba de esta situación para que el evangelio pudiese correr como agua a través de canales que estaban de alguna forma bendecidos con esta acción, que no hay dobleces, que no hay dobles intenciones, que es claramente que uno no saca provecho de nada cuando predica el evangelio. Y lamentablemente en estos tiempos hay mucha gente que vive del evangelio y a veces de una manera terriblemente descarada. ¿Algunos se acuerdan los programas televisivos de la Palomita? Los noticieros alguna vez hicieron un reportaje de investigación y uno
se introdujo en el grupo y le empezaron a mandar a hacer cosas. En el templo se vendía el aceite de la santificación, que era traído de Jerusalén, pero era aceite común del supermercado chino. Entonces uno empezó a ver esas cosas y decía, ¿cómo pensarán las personas cuando uno después se acerque a predicarle el Evangelio? O los miles de pedacitos de madera que vendían que eran parte de la cruz, pero vendían tal cantidad de que se podía hacer 8 cruces, más o menos. Entonces uno empieza a pensar cómo lucran con la ignorancia y la necesidad de las personas. El apóstol Pablo se cuidaba muchísimo de esto, pero esto no quiere decir que la palabra del Señor no diga que está bien. Cuando uno trabaja para el Señor es digno de vivir de ello. Uno siembra en lo terrenal y uno cosecha en lo espiritual, y al revés. Nosotros podríamos traer en esta tarde un ejemplo que está en 1 Corintios, en el capítulo 16, que en realidad es una ofrenda que se juntaba para la iglesia de Jerusalén. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido perfecto, según como haya sido prosperado. ¿Qué significa esto? ¿Se había impuesto un monto? ¿Se había dado una orden? Según como se haya sido prosperado. Si el Señor lo había prosperado mucho, supóngale, había sembrado en el campo y en el campo había dado mucha producción, entonces ese hermano podía decir, bueno, perfecto, puedo dar un poco más. Pero siempre esto está sujeto a la conciencia. Según como te haya... Porque quién sabe, ustedes saben cómo me fue esta semana a mí, y a Miguel, y a Horacio, y a José, cómo los ha prosperado el Señor. Tal vez algún familiar enfermó, tuvimos gastos extra, no sabemos. Cada uno sabe en su casa cuánto el Señor ha ayudado o la prueba que está pasando. Uno sabe exactamente cuánto le puede dar al Señor o cuánto no. ¿Alguna vez han notado una actitud, por lo menos de mi parte, en la cena del Señor, que a veces les pongo la bolsa y no cerca de ustedes, y ustedes están adivinando cómo pueden, casi como tirándola así a la bolsa? ¿Por qué? Porque es totalmente secreto. Nadie tiene que saber. Y lamentablemente en algunos lugares no solamente hacen eso, sino que te alcanzan un sobre, dice, y te ponen el monto en el sobre de cuánto tenés que ofrendar. Porque te piden el recibo de sueldo antes. Entonces, vos tenés que ofrendar, no te vayas a olvidar, porque a principio de año me trajiste el recibo de sueldo, entonces este año vos por lo menos tenés que ofrendar esto, y ya viene escrito en el sobre que te dan para que lo pongas, el monto. No te olvides, no vayas a poner de menos. ¿Qué les parece? Acá hay un concepto muy importante, según cómo el Señor te haya prosperado. Y el único que sabe es el Señor y vos. El Señor y vos. Y nadie más. Por eso es importante ir teniendo conceptos claros de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer con respecto a la ofrenda. Si a vos tenés una necesidad y tenés un nene enfermo, ¿qué te parece que será lo más importante? ¿Comprarle los remedios al nene o hacer una ofrenda? Yo creo que cuidar a la familia. Para mí, ¿a ustedes qué les parece? Sí, me parece. Porque si nosotros descuidamos a la familia es como si fuésemos publicanos. Estamos abrazados a legalismos, cosas que el Señor no nos pidió. Entonces, nos tenemos que cuidar de esto, según cómo nos haya prosperado. Pero podríamos sumar más conceptos. Volvemos un poco hacia atrás a la carta que venimos leyendo y ya terminando. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 12,
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá viene otro concepto importante en el versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Y acá aparece una palabra importantísima. Participar. Participar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué será eso? El apóstol Pablo le dice, bien han hecho, hermanos, bien han hecho, han mandado ofrendas para el sostén, no solo de mí, sino también de los que colaboran conmigo en la extensión del Evangelio. Pero han participado. Han participado. ¿Qué significará esta frase? ¿A ustedes qué les parece? Han participado. ¿Que sos parte? Ah, pero ellos estaban allá, en Filipo, y las ofrendas iban para cualquier lado. A veces Pablo estaba en Éfeso, que mayormente estuvo 2 años, estuvo a veces varado, esperando en ciudades, 1 año, porque hasta que cambiaba el sentido de los vientos, a veces se quedó 1 año entero en un puerto esperando que los vientos le fuesen favorables, a veces, muchas veces. Pero los hermanos estaban ahí sin estar ahí. Habían participado sin estar. ¿Qué les parece? ¿Será así? Acá hay cabecilla, hermano. Sí, hermano. ¿Nosotros hacemos así? ¿O alguna vez lo vimos así? Yo lo he sentido muchas veces cuando colaboraba con Obreros Anamies. Nuestro grupo básicamente era de 30 a 40 hermanos, pero los que viajaban, los que tenían la posibilidad de poder viajar a tantos lugares, yo hace 24 horas hablé con uno que es para mí un padre espiritual, se llama Adolfo Natush, que ya lo vamos a tener con nosotros porque lo invité. El hermano viajó muchísimo con nosotros, pero él trabajaba muy salteado porque era sereno de mantenimiento en el hospital de clínicas. Entonces él siempre decía, yo soy el topo que vive en el 3er subsuelo del hospital de clínicas en Capital. Y estoy que se corta el aire comprimido, que falta la luz, que hace calor, que hace frío, pero yo me siento como que estoy con ustedes, allá, en el Chaco, o en Tierra del Fuego, o a donde estuviésemos. Él siempre, el hermano, mandaba un mensajito, mandaba una, ¿están bien? ¿No les falta nada? Siempre, aunque no viajaba, él siempre estaba. Y aparte, sí, realmente ofrendaba para que nosotros pudiésemos viajar. Participaba el hermano a través de ese interés, porque no todo es el dinero, hermanos, no todo es el dinero. No es decir, dejo esta ofrenda, me desentiendo, ya está, yo ya hice lo mío. No, el hermano estaba constantemente preguntándose, ¿cómo están? Se nos pinchó una rueda en tal lugar, voy a estar orando, hermano, por eso. Cuéntenme, está perfecto, estuvimos en tal lugar, 2 personas hicieron profesión de fe. Qué bueno, hermano, ¿cómo se llaman? Yo voy a estar orando, los anoto. El hermano siempre presente en sus oraciones, más allá de que muchísimas veces viajó, muchísimas veces de alguna forma estuvo presente ahí de cuerpo presente, pero siempre, sea de una forma o de otra, él participaba con nosotros. Y la ofrenda tiene esa calidad, tiene esa virtud de que nosotros estamos con los hermanos aunque no estemos presentes. Estamos de una forma participando de la obra del Señor. Y fíjense lo que dice un poco más adelante al respecto. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades.
no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Estoy buscando que abunden frutos bajo vuestra cuenta. Qué interesante, ¿eh? ¿Qué significa esto? Estoy buscando que a vos se te vean tesoros en los cielos. No estoy buscando por necesidad, porque realmente el apóstol un poco nos aclaró en el anterior pasaje. Estas manos me han servido, ¿eh? Nunca he pasado necesidad. El Señor de una forma o de otra me ha provisto, pero yo estoy buscando que a tu favor en los cielos se haya una cuenta corriente abierta para vos. ¿Y cómo es esta cuenta corriente? Cuando yo ofrendo, el Señor ve esa actitud y Él no es olvidadizo de alguna forma de marcar a lo largo de nuestra vida las cosas que hacemos a favor de su obra, a favor del Evangelio, a favor de otro hermano que tiene necesidad. No se olvida el Señor de esas cosas, jamás. Esto va a dar tesoros en los cielos, va a dar tesoros en los cielos. Pero esto está sujeto siempre, siempre, a que nosotros seamos dadores alegres. Me gustaría leer un pasaje, y que ya se va haciendo el tiempo, 2 Corintios, alguno que lo pueda leer, 2 Corintios 9:7, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Qué bueno sería que sobre la faz de la tierra nunca utilicen al Señor como una excusa para sacarle lo poco que tiene la gente que más sufre. Pero cuando uno ve a través de la televisión que a las personas que más necesitan se les saca hasta el último centavo por no leer este pasaje. Volvemos a leerlo y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. Yo he visto 1000 programas que están, pongan 1000 pesos, no puede poner 1000 pesos, no puedo, ponga 500, no puede poner 500, ponga 10. Y si cuando ya uno dice, va, listo, ya está, ¿qué le queda a este pobre hombre? Si a alguno le quedan 10 centavos, póngalo. Hasta el último centavo. Digo, qué cara rota, qué cara rota. Es no como yo diga, sino como el Señor te puso en tu corazón, no el que te está pidiendo desde un programa televisivo o desde una plataforma. Dice otra vez, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con tristeza. A veces uno saca del bolsillo y dice, estos son mis últimos 10 pesos, los voy a poner, porque el predicador dice que si yo pongo 10 me van a devolver 20. ¿Será? La persona queda con una lágrima porque eran los últimos 10 pesos que le quedaban y tal vez no sabemos si puede comprar lo indispensable para su hogar. Avanzamos y dice, ni por necesidad, ni por necesidad. Lo que hacen hoy es, ¿tenés cáncer? Poné al Señor todo lo que tenés, tu casa, todo, entonces Dios te va a curar. ¿Así de cara dura? Así de cara dura. ¿Qué pasa después si no te curás? Te faltó fe. Pero yo me quedé con la casa. Yo me quedé con un auto. Tal vez ustedes ni se dan por aludido todas las cosas en la madrugada que se pasan. Y a veces son iglesias coreanas, a veces son de la Iglesia Universal, y a veces el que más me fastidia y lo veo como que me castigo viéndolo, es al pastor Jiménez, un caradura remachado. Entonces uno dice, ¿viven del Evangelio? Sí, viven del Evangelio. No viven para el Evangelio, viven del Evangelio. Lucran con el Evangelio, lucran con la necesidad de las personas. Y acá la palabra dice, no por necesidad, no pongamos por necesidad, porque esto no es un trato. Al Señor, discúlpenme en esta frase, no se lo coimea. Al Señor no se lo coimea. Si el Señor ha previsto en su disposición eterna de que vos tengas una enfermedad, eso va a ser. Y no hay cosa que vaya a hacer que el Señor decline esa posición.
¿Vas a pasar esa enfermedad? Sí. ¿Puede ser que vayas a la presencia del Señor? Puede ser. También puede ser que te salves y que sigas permaneciendo sobre la faz de esta tierra para mostrar su gloria y su poder que no ha cambiado desde el principio de los tiempos. Pero no pienses que poniendo dinero o poniendo un auto o poniendo una casa, la voluntad del Señor va a ser diferente. Es como decir, al Señor yo lo puedo coimear. Para nada, para nada. No por necesidad, dice la palabra del Señor. No hagas nada por necesidad. Más bien, pedile al Señor que finalmente tu voluntad concuerde con la de Él. Y si es así, puede ser que el Señor haga maravillas. Haga maravillas. Porque así como puede aparecer una situación que sea una prueba en tu vida, el Señor puede decir, ya está, cumplida está la prueba. Como Job. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la vida de Job? Todo lo que le pasó. Pero en ningún momento Job dijo, bueno, decime qué querés para que afloje esto. Murieron mis criados, murieron mi ganado, se incendió mi casa, perdí mis hijos. En algún momento él podría haber dicho, decime qué tengo que hacer para que pare esto. Y este hombre fue sabio y dijo, simple, desnudo vine a este mundo, desnudo me voy a ir, gloria sea a Dios. Sabias palabras para un hombre que entendía que Dios le pertenece todo, todo. Entonces cuando uno ve que a veces uno pone, piensen que la ofrenda es una demostración de lo que está dentro de nuestro corazón. Es una demostración de que uno lo ama al Señor, que le da lo que mejor tiene y que el Señor no nos exige que seamos, que vayamos en contra de las necesidades de nuestra familia, que no hagamos algo que nos entristezca, que en realidad no lo sentimos, pero lo hacemos igual porque hay algo que en el entorno nos está presionando. El Señor no nos presiona. ¿Alguna vez pensaron que el Señor necesita algo de ustedes o de mí? En serio se los consulto. Las pocas monedas que yo pueda poner en la bolsa, el Señor no necesita de ellas. Él es Señor de toda la creación, el Señor de todo el oro y de toda la plata. No hay nada que Él necesite que yo le pueda dar, más que el reconocimiento de mi salvación, la gratitud de mi vida, nada más, que tiene mucho más valor que todo lo material que yo le pueda dar. Por eso, el apóstol Pablo, en el versículo 18, y ya terminamos, dice así, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y me quedo con la parte B del versículo 18. ¿Qué son las ofrendas que uno da de corazón sincero al Señor? ¿Qué son para Dios? Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Un sacrificio agradable, una ofrenda que el Señor se goza porque fue hecha con todas estas pautas. Hemos dado algo que hemos apartado, hemos dado algo que no es imprescindible a nuestra familia, sino que lo hemos apartado y que no depende de ello, y lo damos de corazón alegre, y que nada nos presiona, que no lo hacemos para que alguien vea, porque en la antigüedad a veces hacían eso, ¿no? Mostraban las monedas que caían, y yo, miren cuántas moneditas pongo, bien vistas son. ¿Se dieron cuenta cuánto pongo yo? No, el Señor no necesita de eso, sino que está esperando un olor fragante, lo que dice la palabra, algo que sale del corazón, que nadie ve, nadie conoce. Mi mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Eso es importante para el Señor. Porque a veces cuando los hombres hacen algo y los aplauden, ahí está la retribución. Ya está. Cuando uno seguramente esté en los cielos, delante del Señor, y diga, ¿se acuerda, Señor, todo lo que di? Sí, me acuerdo, seguramente va a decir. Me acuerdo perfectamente. Hasta moneda por moneda me acuerdo, lo que hiciste y lo que diste.
Pero, ¿qué querés de mí? Y Señor, el reconocimiento de todo lo que hice. No, vos ya recibiste. Cuando te aplaudieron, en el mundo estabas. Y los que te rodearon dijeron, qué filantrópico que es, qué generoso que es. Lo aplaudimos. Bueno, ya está, ya recibiste. Lo que merecías por esas monedas, ya está. En tus pares recibiste, entienden, ¿no? Tus pares, tus otros seres humanos ya te dieron lo que vos esperabas, el reconocimiento de tu obra. Pero cuando uno lo hace en secreto y lo hace con estas pautas que el Señor dejó en la palabra del Señor, entonces, buen siervo fiel. En realidad no diste mucho, diste poco, pero buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, porque esto es lo que mereces, reconocimiento de mi parte y no de los hombres. Y como los hombres no te lo retribuyeron, lo voy a hacer yo. Yo creo que este es algo que aprendió el apóstol Pablo. Desde ya, hermanos, no quiero que confundan lo que son mis opiniones personales con respecto al sostén de la obra. Yo entiendo de que tiene que haber un sostén de la obra. Tiene que haber hermanos que reciban un sostén, porque ofrendan su vida entera. Y tengo ejemplos invaluables, ejemplos maravillosos que han dado más allá de lo que el Señor les pide. Podría decir un ejemplo de mi hermano Santiago Aguirre. Santiago dejó, lo conocen, ¿no? Más o menos al hermano misionero en la ciudad o en el pueblo de Quitilipi. Bueno, en el Chaco es un hermano que dejó todo. Era ingeniero en una planta automotriz de Mercedes-Benz y lo dejó para salir a la obra misionera. Vendió su casa acá en Buenos Aires y compró allá en Quitilipi y comenzó una obra en esa ciudad, hizo un salón y después hizo 30 salones dentro del Impenetrable. Y ahora que ya está viejito, ya tiene como, pisa los 90, él siempre tuvo un galponcito para poder arreglar algún vehículo y tener, porque les advierto, hermanos, lo que se le da a los misioneros es muy poquito. Ustedes se reirían de lo poquito que se les da. A veces uno dice, los misioneros están tomando en una silla, en un catre, tomando sol allá en el Chaco o en cualquier otro punto. No, hermano, son muy poco. Más o menos 7.000 pesos es lo que le dan para vivir. Si ustedes pueden vivir con eso, los aplaudo. Pero estos hermanos viven y hacen un trabajito, arreglan un camioncito, un tractorcito, en el caso de don Santiago. Pero finalmente el hermano lo que hizo con el galponcito dijo, lo vendo y hago otro salón, pero esta vez no en la parte poco céntrica de Quitilipi, casi en el borde del pueblo, porque en ese tiempo le alcanzaba para eso. Compró un terrenito frente a la municipalidad, frente a la plaza, y construyó otro salón mucho más fácil que los hermanos puedan acercarse. Dio hasta lo que no tenía en su vida. Entonces a ese hermano, la gracia del Señor sea con él. Pero tengan en cuenta esto, hermanos, que también están las contraposiciones. Misioneros que están en iglesias que hace mucho tiempo están fundadas, que tienen 300 miembros y sigue estando ahí el misionero. El misionero fue llamado, como dijo mi hermana Adriana, para salir a hacer la obra, a abrir brecha, levantar salones y después extenderse, salir una vez más a otro pueblo y así, continuamente, hasta que el Señor lo llame. Y lamentablemente a veces no se da. Por eso, entender un poco lo que es la ofrenda, entender para qué sirve, entender cómo se tiene que hacer, es muy importante, porque en estos tiempos las cosas se van tergiversando y al final ni sabemos qué se hace. Hay muchas asambleas que el pastor es todo, es tesorero, el que levanta la ofrenda, el que dice para qué son las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente eso no es bíblico, aún mientras que sea de nuestros hermanos. Tenemos que aprender mejor la palabra para poder aplicarla. Y bueno, hermanos, yo sé que este tema da para mucho más, pero un poco de claridad no estaba mal. Y el apóstol Pablo un poco lo tocó a este tema al final de la carta a los filipenses. Bueno, seguiremos con otro tema, ya terminamos las cartas que el apóstol Pablo escribió en su tiempo carcelario en Roma y avanzaremos con otro tema en otras
oportunidades. Que el Señor los bendiga.